alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 FanZone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Luis Miguel, culpable o no, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Luis Miguel, culpable o no. Es una idea original e investigación de Alberto Tavira, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español, producido por Harpa Studio. Un artista yo pienso que debe estar ajeno a la política. Obvio, todos sabemos de su relación con los De alemanes. que sí hubo una gestión para tratar de buscar a la mamá de Luis Miguel. Yo creo que para ese tipo de cosas sí te sirve tener esos amigos. Y en este caso era Luis Miguel. Estuvo en Los Pinos, claro que estuvo. Pero le vale madres la política. ¿Tú crees que Luis Miguel es priista? El secretario de Turismo del Estado fue el que hizo la gestión para... Y que era una amistad también de mi hermano Federico, lo fue. Usa los políticos. Episodio 5. La imagen de Guerrero. ¿Un guiño a la izquierda? Durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, en el que el político priista gobernó a México desde el 2012 hasta el 2018, y que abordaremos para explicar su relación con Luis Miguel en nuestro próximo episodio, bueno, en ese sexenio, el ídolo de la música se convirtió en la imagen del estado de Guerrero. El cantante latino más famoso del mundo fue el rostro y la voz de una campaña publicitaria que pretendía reactivar la actividad turística, particularmente del puerto de Acapulco, un destino paradisiaco que en sus años de gloria fue uno de los destinos de playa predilectos tanto de las celebridades de Hollywood como de la jet set internacional. Esta iniciativa fue propuesta a nivel estatal, es decir, en el gobierno de Guerrero, entonces liderado por Ángel Aguirre Rivero, integrante del Partido de la Revolución Democrática, a través de su Secretaría de Turismo. Desde ahí, se sugirió que Luis Miguel fuera quien promocionara visitar este estado que, desafortunadamente, había dejado como pueblo fantasma la guerra contra el narcotráfico, impulsada por el expresidente Felipe Calderón. La idea de que Miki se convirtiera en el embajador de Guerrero no era descabellada. El artista ya era famoso por haber elegido Acapulco como su hogar permanente, así que entre otras cartas credenciales tenía toda la autoridad para invitar a los habitantes de México y el mundo a su casa, Guerrero. Pero había un pequeño problema. Al izquierdista estado de Guerrero no le alcanzaba su presupuesto de turismo para contratar a El Sol de México. Así que pidió que hiciera paro, como dicen los millennials, a la Secretaría de Turismo Federal del gobierno de Peña Nieto, una secretaría que en aquel 2013 tenía como titular a Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobrina del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Pero antes de descifrar por qué se puso pelona la cosa, vayamos a la génesis del matrimonio de Luismi con Acapulco. Resulta que Luis Miguel había elegido Acapulco para vivir desde el comienzo de la década de los 90. Según el libro Oro de Rey, Luis Miguel, la biografía, publicado por el escritor Javier León Herrera, en coautoría con el periodista Juan Manuel Navarro Salinas. Con 20 años cumplidos, Luis Miguel siente que Acapulco será su casa. Eran los tiempos de una estrecha relación con el empresario Jaime Camil y su familia. Una vez solventados sus problemas económicos tras la ruptura con su papá, Luis Miguel decidió comprar una de las casas que el empresario había construido en la zona conocida como Las Brisas Guitarrón, la que acabaría siendo conocida como Villa Mykonos, en el conjunto de los 7 chacras, que incluso se comunicaban entre ellas. El propio Jaime Camil y el tenor Plácido Domingo tenían casa ahí, entre otros. Años más tarde se mandó a construir la denominada Casa de la Playa, edificada en una de las playas más solitarias de Acapulco en aquellos años 90, la playa Bonfil, ubicada en la carretera a Barra Vieja.
Es una casa casi sin paredes con la caricia de la brisa acapulqueña constante en el alma. Él se implicó en la arquitectura y en la decoración de la casa dando instrucciones de lo que realmente quería. La quería redonda para recibir más energía del sol, abierta, sin puertas ni paredes, con un gran contacto con la naturaleza. Todos los materiales que se usaron eran de Acapulco y del estado de Guerrero. Se conocía como Casa Aries por muchos amigos. Hubo hasta quienes la llamaban la Casa de Tarzán. Le costó unos $3 millones y la inauguró el 31 de diciembre de 1995. Ahí se mudó desde los 7 chakras. Su vida en Acapulco era una vida feliz. Sus paseos en jet ski, las escapadas en lancha, los paseos a la laguna, los paseos a caballo. A veces llegaba a la zona de la quebrada navegando en lancha y conforme llegaba iban hacia él los lugareños nadando, pues ya la conocían y sabían que era él, a ofrecerle pescados o a saludarlo. Era un hombre querido por los acapulqueños. Luis Miguel se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos de Acapulco. Desde los tours que armaban los guías locales o los lancheros para conocer por fuera su casa, hasta la esperanza de encontrárselo en la discoteca Baby O, la que casi era como su segunda casa en Acapulco. Y es que tenía cada fin de semana una mesa privada esperándolo dentro de la cueva. Los turistas del puerto también tenían posibilidades de encontrarlo cenando en una exclusiva mesa de los mejores restaurantes o en una popular banca de madera pintada de azul turquesa en el restaurante de Beto Godoy, en Barra Vieja, donde Luis Miguel era cliente frecuente e incluso se hizo amigo del dueño. La reconocida periodista de espectáculos, Marta Figueroa, autora del libro Mickey, un tributo diferente, el cual ha alcanzado más de 30,000 ejemplares vendidos, nuevamente en entrevista para este podcast, da fe de la simbiosis que hubo de Luis Miguel con Acapulco. Luis Miguel sí era Acapulco antes y la gente tenía un peregrinar para ir a su casa. Y sí era como de los puntos turísticos más importantes. Pasen a ver la casa de Luis Miguel y todo el mundo íbamos a asomarnos a ver la palapa, ¿no? Que se podía ver ahí desde la playa, a lo mejor él se asoma. O a veces estaba sentado en la barda que da a la playa con los pisitos colgando. Y la gente lo veía ahí en las tardes. A veces lo veían ahí en el jet ski o lo podían ver ahí a caballo o ahí en la arena jugando fútbol, o sea. Después ya se aburrió, ya empezó a llegar mucha gente, le construyeron muchas cosas y se fue. Pero cuando vivía en Acapulco sí era un apasionado de Acapulco y a todo mundo le hablaba de Acapulco. Y sí lo veías comer en los changarritos, en los changarrotes. Sí era un buen ciudadano, promotor, ¿no? De su lugar. Para nadie resultó extraño que en el año 2013, el cantante mexicano más exitoso de todos los tiempos se convirtiera en la imagen de una campaña de gobierno que pretendía impulsar el turismo en el estado de Guerrero. Luis Miguel y Acapulco eran sinónimos. Y esta era una ambiciosa apuesta, debido a que los rayos de El Sol no solo alumbrarían a toda la República Mexicana, sino que se reflejarían en muchos países del continente americano y en algunos del continente europeo, incluso del asiático. Su fama internacional atraería tanto al turismo local como al extranjero. ¿Qué podría salir mal? En el escenario político, era el primer año de la administración del presidente Peña Nieto. El encopetado soldado del PRI que había llegado el 1 de diciembre de 2012 para sentarse en la máxima silla del poder político. Poquitito antes de sentarse en la grande, Peña Nieto designó oficialmente a Claudia Ruiz Massieu Salinas como titular de la Secretaría de Turismo. Eso con lo que respecta a las grandes ligas. A nivel local, Ángel Eladio Aguirre Rivero había llegado antes para sentarse en la no tan grande de Guerrero, pues asumió el cargo como gobernador del estado el 1 de abril de 2011. Sí, en el 5º año de gobierno del panista Felipe Calderón, de quien ya hablamos en el episodio anterior. Ahora bien, debido a que Ángel Aguirre era el gobernador de Guerrero cuando se autorizó, contrató y se difundió la campaña turística con la imagen de Luis Miguel, fue al mandatario estatal a la primera persona que busqué con el fin de entrevistar para este episodio de este podcast. Y así, conocer de la fuente primigenia cómo se había gestado este proyecto. ¿Quién lo había solicitado? ¿Cómo llegaron a Luis Miguel? Y sobre todo, ¿cuánto se le pagó al ídolo de las multitudes con recursos públicos? El 15 de noviembre de 2022,
contacté a través de WhatsApp al político Ángel Aguirre Rivero, quien dejó la gobernatura del estado a finales de 2014. Esto que escucharán a continuación es una recreación de nuestro intercambio de textos luego de enviarle mi semblanza profesional, así como mi solicitud de entrevista. Hola, Alberto. Gracias. Además de saludarte, te escribo porque estoy haciendo un guión para un nuevo podcast en el que narraré la relación, anécdotas o historias entre los políticos y el cantante Luis Miguel. Quiero solicitar una entrevista contigo para conocer tu experiencia en este tema. 29 de noviembre. Ángel, buen día. Nuevamente te saluda el periodista Alberto Tavira para darle seguimiento a la entrevista sobre Luis Miguel. Por supuesto que sí. Gracias por aceptar. ¿Cómo está tu agenda? Con el fin de hacerte una llamada telefónica desde la productora, se llama Harpa Studio, y entrevistarte desde ahí con el fin de tener la mayor calidad posible de audio. ¿Y sobre qué quieres que hablemos, amigo? Única y exclusivamente de Luis Miguel. La campaña que hizo en 2013 como imagen del estado de Guerrero. ¿Cómo se gestó? ¿Quién buscó a quién? Anécdotas al haberlo conocido. De acuerdo, amigo. A partir de entonces, el político del Partido del Sol Azteca se dedicó a reenviarme sus columnas periodísticas a cada mensaje que yo le mandaba para agendar la entrevista que de inicio aceptó, pero como buen político, no me dijo cuándo. Gracias a los contactos de mi querida amiga y maestra de las relaciones públicas, Cristi Chávez, otra de las personas que más quiere a Acapulco y Acapulco la quiere a ella, logré dar con Rael Ávila Guzmán, quien era director de Mercadotecnia para la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero durante la administración del gobernador Ángel Aguirre, a quien, por cierto, le mando un saludito desde estos micrófonos. Entre todas sus responsabilidades, Rael estaba a cargo de la coordinación de filmaciones, la cual tenía que ver con todas las producciones que se hacían en Guerrero, desde una telenovela hasta catálogos de moda o comerciales. Cualquier cosa que implicara una cámara fotográfica profesional, o de cine o de video, pasaba por su oficina y él le daba el visto bueno. Por primera vez, un representante del gobierno estatal, a la distancia de la administración pública y actualmente con una exitosa carrera en la iniciativa privada, explica con santo y seña cómo es que Luis Miguel se convirtió en la imagen de Guerrero hace 10 años. ¿A quién se le ocurrió Luis Miguel? ¿Quién dijo, queremos que Luis Miguel represente a Guerrero? En ese momento el secretario de Turismo del Estado fue el que hizo la gestión para que Luis Miguel fuera la imagen, que era Javier Aluni Montes, era secretario de Turismo del Estado de Guerrero. Bueno, pues la verdad fue mucho trabajo de cabildeo de su parte para poder lograrlo, porque bueno, esta era la segunda vuelta de una serie de campañas que hacíamos, o ya habíamos hecho anteriormente, que se llamaba Soy, en ese momento era Soy Guerrero. La primera ocasión fue con Ana Serradilla. En la segunda vuelta de esta campaña ofrecen a Luis Miguel, nada más que bueno, pues el presupuesto no iba a ser el mismo que se utilizó anteriormente, y bueno, se decidió hacerlo así. Se buscó el recurso para hacerlo, porque bueno, fue con un recurso federal para que se pueda lograr. ¿Me estás diciendo que no le alcanzó al estado de Guerrero para que Luis Miguel se convirtiera en la imagen? Así es, por eso tuvo que entrar. ¿Qué presupuesto había destinado para esta campaña? De inicio, no te podría decir, porque la verdad es que era un paquete global un contrato de imagen que se firmaba por parte del estado de Guerrero, como muchos estados lo hacen con muchas televisoras a lo largo del año. Entonces, a principio de año tú cierras tu contrato de X cantidad con Televisa, X cantidad con TV Azteca, con Imagen, con quien tú quieras. Y lo vas corriendo y utilizando a lo largo del año en diferentes proyectos, como mejor convenga para el Estado. Al sumarle el grado de complejidad de tener a Luis Miguel, pues bueno, fue una cantidad muchísimo más grande que tuvo que entrar el gobierno federal a apoyar. Según el testimonio de Rael Ávila Guzmán, la campaña fue ofrecida al gobierno del estado de Guerrero desde el área de ventas gobierno de TV Azteca, que a través de la productora Más Comunicación promovía distintos estados de México con la imagen de personajes del mundo del espectáculo. Al secretario de Turismo del estado de Guerrero, Javier Aluni Montes, no solo le pareció viable, sino que él propuso que en esta nueva temporada la imagen de la campaña fuera Luis Miguel, por su asociación inmediata con Acapulco. La productora
contactó al manager del cantante. Los dígitos que correspondían a los honorarios del artista eran en dólares. Y una condición más por parte de Mickey. El video debía ser producido en su totalidad por Pedro Torres. Y no estaba a discusión. Volvamos a nuestra entrevista con Rael Ávila. El Consejo de Promoción Turística de México, que actualmente ya no existe, es una figura descentralizada del gobierno federal, dependiente de la Secretaría de Turismo, del gobierno de México. Dependía. Y se encargaba de la promoción turística de los destinos de México, tanto a nivel nacional como en el extranjero. En el extranjero tenían oficinas de promoción, que la administración actual, las desapareció y fue toda una controversia. Pero en ese momento eran quienes ejercían el presupuesto de promoción turística para los destinos de México en las condiciones que se acordaran tanto los estados como los destinos con el gobierno federal. Ahora, lo que yo tengo entendido es que este mismo consejo destinaba un presupuesto a cada estado, no sé si de manera equitativa o con distintos presupuestos para esta promoción. Ya había un presupuesto, ya había una cajita que les daba de por medio. ¿Tuvieron que recurrir a más? Así es. Esta cajita de presupuesto, como le llamas, se acordaba con un año de anticipación. Entonces, un año antes nos reuníamos para ver en qué se iba a invertir. Pero el consejo te decía, ok, yo le pongo, pero tienes que ponerle la parte igual. Entonces, si el estado no tiene el presupuesto para equiparar esa inversión, pues no había ejercicio. Porque el Consejo de Promoción Turística de México no lo hacía de manera individual. Entonces, como me dices tú, no era lo mismo para todos los estados, no, ¿por qué? No le genera lo mismo a Aguascalientes que le va a generar Baja California. Entonces, sí varía mucho y dependiendo también la prioridad que le daban los estados a su inversión en promoción turística. ¿Quién le llama a la Secretaría de Turismo a decir, además de la cajita, necesito más dinero? El secretario de Turismo de Guerrero, Javier Aluni, en ese momento fue el que hace toda la labor de gestión ante la Secretaría de Turismo y obviamente con apoyo del gobernador, que era Ángel Aguirre en ese momento. Entonces, pues es una labor conjunta de cabildeo. Te repito, fue mucho proceso para poder llegar a un si nos alcanza, sí hagámoslo. ¿Quién era la Secretaria de Turismo en ese momento? Claudia Ruiz Massieu era Secretaria de Turismo de México, que pues también ella tiene como muchos lazos y nexos con Guerrero, como tal, pues, su papá y demás, y la familia de ella. Entonces, creo que ayudó un poco, yo creo que el apego que tenía o el cariño que le puede tener al estado. La familia del papá son originarios del estado de Guerrero. Fue gobernador del estado de Guerrero también, y en su momento tenía como mucha proyección a nivel nacional y se comentaba en ese momento, yo no lo viví, pero es que tenía mucha proyección y posibilidad de poder ser en algún momento también hasta presidente de México. El secretario de Turismo, que fue el sucesor de Claudia Ruiz Massieu Salinas, Enrique de la Madrid Cordero, ya entrevistado previamente para el episodio que narra la participación de los de la Madrid en la búsqueda de Marcela Basteri, a pregunta expresa para este podcast sobre su participación o conocimiento de la campaña de Luis Miguel promocionando Guerrero, esto es lo que responde. Yo fui secretario de Turismo del 2015 al final del sexenio. Entonces, no traigo yo en recuerdo esa campaña y seguramente si yo la hubiera hecho, pues me hubiera acordado. Muy probablemente sí sea de la misma administración, pero unos poquitos meses o años antes que yo de secretario, estuvo Claudia Ruiz Massieu. Entonces, y Claudia es de Guerrero. O más bien, Claudia y el padre de Guerrero. Fue gobernador. Entonces, muy probablemente, ahora que me lo dices, pues sí hay un vínculo entre querer promover al estado de Guerrero y seguramente aprovechar la marca Luis Miguel. Yo creo que a mí no me tocó, porque lo traería yo en mente. ¿Recuerdan que en el episodio 3 de este podcast, dedicado a los Salinas y la nacionalidad mexicana de Luis Miguel, les pedí que guardaran un dato? Y aquí les pido que guarden este dato, porque una de las asistentes a esa fiesta en Los Pinos fue Claudia Ruiz Massieu Salinas, la mayor de las dos hijas que tuvo Adriana Salinas de Gortari, hermana de Carlos Salinas y por lo tanto tía de Ceci durante su matrimonio con José Francisco Ruiz Massieu, quien también navegaba en estas profundas aguas de la política, donde llegó a ser gobernador de Guerrero y más tarde secretario general del PRI, cargo que ocupaba cuando fue asesinado el 28 de septiembre de 1994. Pues sí, chavas, Claudia Ruiz Massieu Salinas
conoció y convivió con Luis Miguel en aquella fiesta de 15 años. Al interior de Los Pinos, la de Cecilia Salinas Ocelli, la hija del presidente Carlos Salinas de Gortari. Décadas más tarde, ya convertida en secretaria de Turismo en el peñanietismo, Claudia entró al quite para que les alcanzara en el gobierno del estado con el objetivo último de contratar a Luismi. Seguramente por su amor por Guerrero, aunado también seguramente a su admiración por Luis Miguel. Pero, ¿qué tiene que decir al respecto la propia Claudia Ruiz Massieu? A mediados de enero de 2023, solicitó una entrevista por los canales oficiales con la ahora senadora de la República por el PRI para conocer su versión sobre este episodio. También solicité la entrevista a través de una amistad en común. La respuesta de la senadora Ruiz Massieu llegó el 20 de enero de 2023 a través de un mensaje reenviado de WhatsApp por medio de nuestra amiga en común, a quien públicamente mantendré en el anonimato. El mensaje dice: Te comparto. No fue una campaña institucional, es decir, no fue desarrollada por el Consejo de Promoción Turística de México, CPTM. Esta fue desarrollada por el gobierno local, Javier Aluni como secretario de Turismo, y, en su caso, el CPTM solo habría contribuido con difusión en el marco de los programas cooperativos que todos los estados tenían. Ellos, sus programas y contenidos. El CPTM solo los ayudaba en difusión. Ante la negativa de entrevista por parte del equipo de Claudia Ruiz Massieu, el 2 de febrero de 2023 hicimos una solicitud de transparencia. Quedó marcada con el oficio UAJ-006-2023. El 7 de febrero recibimos respuesta en un documento oficial firmado por José Luis Bárcenas Díaz, director general de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero, dirigido a la licenciada Esmeralda Lucas Sánchez, titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero. En relación al oficio recibido el 2 de febrero del presente año del área a su cargo, respecto a la solicitud recibida de manera electrónica de la Plataforma Nacional de Transparencia en la cual solicitó los contratos realizados de la campaña Soy Guerrero 2013. Hago de su conocimiento que los archivos de los contratos solicitados fueron llevados al archivo de destrucción en el año 2020. Esto de conformidad al artículo 17 de la Ley 875 de Archivos Generales del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, por los años que transcurrieron y los cuales lograron su debido proceso de vigencia de conservación del área a mi cargo. En pocas palabras, en el texto que me hizo llegar Claudia Ruiz Massieu, no reconoce haber autorizado la entrega de recursos federales para pagar la campaña de 2013. Soy Guerrero. Por su parte, el gobierno en turno del Estado, ahora gobernado por una representante del partido Morena, dice haber destruido los archivos de los contratistas de dicha campaña. Pero hay una pieza fundamental en este rompecabezas que sin duda es la clave para confirmar a través de quién se contrató a Luis Miguel, qué gobiernos estuvieron involucrados y, de paso, calcular cuánto cobró la estrella mundial por un minuto de corte final, que es lo que dura el video de la campaña de turismo. Para entender de qué estamos hablando, queda con ustedes el famoso comercial. Hay recuerdos dentro de mí que no me abandonan nunca. Que están conmigo en el escenario y están conmigo cuando las luces se apagan. Son imágenes que vienen y se quedan. Yo no. Yo vengo y me voy, pero siempre vuelvo. Vuelvo a Acapulco. Soy Acapulco, soy Guerrero. Y este es nuestro México. Ahora vayamos a la pieza fundamental en el rompecabezas. En breve pero emotiva ceremonia, le damos la más cordial de las bienvenidas a este podcast
al hacedor de los videos memorables de Luis Miguel, al artífice de la primera temporada de la serie Mujeres Asesinas, así como al publicista y mercadólogo que ha dejado todo un legado en nuestro país, el maestro Pedro Torres. Beto, muy buenos días. De nuevo un placer estar contigo intercambiando ideas. Fuiste parte muy importante de esa gran portada de hace ya 10, 12 años de la revista Expansión, Los Monstruos del Mercadotecnia. Me acuerdo de una gran entrevista, un gran momento en mi carrera y quedó plasmado para siempre. Gracias a ti, Beto. Gracias, Pedro. En 2013, desde luego que ya estabas tú en la cresta de la ola como productor, como uno de los grandes productores de este país. Venías de la saga de Mujeres Asesinas, que desde luego te habían dado una exposición incluso fuera de México, y en España también fue un gran éxito. ¿Quién te llamó para que formaras parte del proyecto de la campaña de la imagen de Luis Miguel con el gobierno de Guerrero? En este caso, al igual que Televisa tenía vínculos para generar relaciones gubernamentales, TV Azteca tenía relaciones gubernamentales de producción de contenidos a través de una empresa que estaba aquí en Las Lomas. ¿Será productora más? Sí, exactamente. Estaba un chico llamado Paco Álvarez y sabiendo de mi relación con Luis Miguel, me entero después, o sea, cómo había sido el tejemaneje, es que a Luis Miguel lo buscan porque esta casa productora Más, que era dependiente de TV Azteca, le ofrece al gobierno de Guerrero hacerle un proyecto de comunicación que incluía, entre otras piezas de comunicación y de editorialización de contenidos, contenía el hacer una campaña concreta de un comercial concreto, escrito con música, etcétera, de Soy Guerrero, en donde se había pensado que Luis Miguel sería la figura ideal por su gran amor de Luis Miguel a Acapulco, porque residente de Acapulco, amante de Acapulco, romancero en Acapulco, y me buscan porque sería, yo creo, el productor ideal por mi cercanía con Luis Miguel y la confianza, porque todo el mundo sabe que una celebridad como Luis Miguel pues es mucho más allá de filmar el comercial, es todo el preámbulo, todo el ritual, todos los sís, todos los nos, todos los comos. O sea, a ver, con Mickey es complejísimo hacer cualquier cosa, es sumamente complejo. O sea, es una celebridad que hace muy difícil el poder iniciar. Me dicen, la otra parte de la historia, que en realidad tú fuiste un capricho de Luis Miguel, que tú fuiste una condición de Luis Miguel para poder grabar el comercial. Una disculpita, aquí sí una disculpita a todos nuestros oyentes, pero por cuestión de tiempo, esta historia ha sido dividida en 2 episodios. En el siguiente, el episodio 6, que lleva por título La campaña interrumpida, descubriremos qué otras condiciones puso Luis Miguel para ser la imagen del estado de Guerrero. ¿Cuántos millones de dólares se llevó a la bolsa? ¿Y por qué el comercial fue sacado del aire antes de tiempo? También les tenemos una anécdota inédita del Sol de México con Araceli Arámbula y los 2 hijos de ambos. Pero sobre todo, narraremos por qué Mickey se tomó la foto con el gobernador perredista Ángel Aguirre. Luis Miguel, culpable o no, es una idea original e investigación de Alberto Tavira, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español, producido por Harpa Studio. Luis Miguel, culpable o no, es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.